Muy buenos amigos. Hay caminos que sin ser romanos, sin ser una calzada romana, tienen una historia verdaderamente alucinante. Este que vamos a ver le llaman la Puerta de Cameros. Está al principio del Valle del Iregua, cerquita de Viguera ya, del pueblo de Viguera, y parece que arqueológicamente le han encontrado relación con lo que se llamó el Castillo de Viguera, un castillo, una fortaleza natural, una montaña que estuvo fortificada desde el siglo V hasta muy tarde. Hay noticias de las primeras aceifas del derramante que ataca a ese castillo. Aquellas peñas que veis ahí detrás la llaman precisamente la Puerta de Cameros, porque se refiere a este punto. Ahí abajo está el río, el Iregua, y lame toda esta peña de forma que no deja otra forma de pasar que por un collado que atrincheraron, como podéis ver, de esta forma, con casi 3 metros de altura. Ahora lo vais a ver. Nos estamos metiendo ya en esta trinchera. El único paso posible era este. Y esto parece que ha estado funcionando hasta el siglo XIX. Han encontrado los arqueólogos un montón de capas, de pavimentos de muchas clases, y ahora vamos a ver lo más original, lo más antiguo, porque han llegado a excavar hasta la roca madre, que es un conglomerado, como podéis ver. Aquí veis mejor al sol, que tiene muchos bolos metidos. También lo vais a ver aquí abajo. Es un conglomerado que tiene bolos, que está perfectamente excavado, y que además tenéis, como veis, huellas de mulo. Las llegáis a ver ahí abajo, justo en la sombra. Esos son huellas de mulo, de la parte más baja. Por aquí se pisó en la época más antigua. Es un camino de caballerías, pero curioso, continuaba por allí. El Valle del Iregua es acojonante, veis una estrechez tremenda, son pasos dificilísimos. Pero aquí en el medio, donde están esos jalones, que ahora vamos a ver, aquí tenían un dispositivo muy interesante, porque veis que tienen entallado, en este lado, aquí donde tengo la mano, tienen entallado una especie de media luna, un semicírculo. Y aquí, donde está este otro jalón, en la sombra, allá abajo, está tallado el otro semicírculo. Es decir, esta trinchera podía ser cerrada en caso de emergencia con unos troncos que encajasen ahí, donde están los jalones. Encajan una fila de troncos de hasta 2-3 metros de altura, que los tendrían aquí preparados, y ya no pasa la caballería. Se acabó el paso de caballos. Por ahí es un despeñadero, y por aquí, como veis, tampoco se puede pasar. Es un cierre de emergencia que podían cerrar el valle y dar tiempo a refugiarse el destacamento ahí arriba en el castillo de Viguera, que os enseñaré en otro capítulo, y a cortar el paso, el que estaba habilitado por este valle. Este es el camino más antiguo que casi nadie conoce, porque como antiguo tienen otro que parece que se habilitó en el siglo XIX, final, o mediados, porque la carretera sí que se hace a final del XIX, pero esto, hasta principios del XIX, todavía se circulaba por aquí. De hecho, hay muros laterales de contención antes y después de esta trinchera, que se ve perfectamente por dónde iba el camino. Un camino que ya era de mulos, pero que en la antigüedad había sido de caballerías. Y por aquí se podía cortar el paso a los ejércitos que fueren. Fijaos que esto parece que ha estado funcionando hasta el siglo XV y XVI como camino, pero como camino de guerra en el siglo V, en aquellas épocas de inestabilidad, donde ya se detecta un destacamento arriba en el castillo de Viguera, muy bien montado, para evitar el paso en ese momento, pues de lo que fuese, bárbaros, guerras civiles. El siglo V es un momento absolutamente inestable. En esta parte del imperio, el imperio existe pero de mentiras, no hay ejército, se tienen que organizar todas estas gentes. Detrás mío está Barea, la ciudad romana de Barea, más arriba está Tricio, hay un collado que comunica este valle, aquí en la zona de Viguera, el Valle del Iregua, con el Valle del Najerilla, es decir, desde aquí se puede ir perfectamente a Nájera o a la antigua Tricio, sin necesidad de bajar a Barea. Esto era un punto absolutamente estratégico. Y esta trinchera, desde la que se han encontrado restos, al menos los arqueólogos piensan que ya se empezó a usar en el siglo IV, porque nunca hubo calzada en el Iregua, a pesar de que se promociona una calzada romana por el Iregua y tal y cual. Precisamente todo lo que os enseñaré es el camino del XIX, lo más nuevo de todo. El camino más antiguo es este, y nunca fue de carretera, fue un camino de mulos, un camino de caballería, y por aquí se movieron todos, las aceifas de Derramán, cuando apalearon, o lo intentaron,
De hecho, dicen que conquistó el castillo de Viguera en una de sus correrías, de las primeras. El castillo de Viguera, a fin de cuentas, es una fortaleza, un destacamento, un sitio de vigilancia. Pero todo este valle, los arqueólogos que llevan muchos años estudiando esto, han detectado otras. Y torres de vigilancia, precisamente ahí enfrente, justamente tengo una, allí, en ese cerrete que vigilaba este camino y a su vez se comunicaba con el castillo de Viguera. Es decir, estamos hablando de una red de atalayas y de pequeñas fortalezas con guarniciones que se comunicaban y daban la alarma de cualquier avance de enemigos que hubiese en este valle del Iregua, hacia arriba o hacia abajo. Queda mucho por saber, pero ya se sabe mucho gracias a muchos años de trabajo. Fundamentalmente se sabe que el camino que se promociona como calzada romana no lo es. Eso es precisamente el camino antiguo, más nuevo, anterior a la carretera. Pero esto sí que es lo más antiguo, no lo conoce casi nadie, más que los muy del lugar y que han estado atentos a estas excavaciones que se han hecho aquí. Algún día os enseñaré fotos de las excavaciones que se han hecho, las distintas capas de materiales, de gravas. Se saben que ya en el 16 hay un paquetito de gravas que pusieron, de piedra machacada, incluso en el 19 lo último que se encuentra arriba es tierra pisonada, pues para pasar los mulos y los burros y comunicar todos estos pueblos del Valle del Iregua, ¿no? No había otra forma de comunicarse hasta que hicieron la carretera, primero el camino menos nuevo, que está ahí abajo, que es el que llaman, tiene un puentecito ciego ahí adelante, es uno del camino clásico de aquí, de Viguera, pero que no es el más antiguo es este, y después ya la carretera, mediados finales del 19, que es la que después se ha convertido en la carretera moderna, Nacional 111 exactamente. Bueno, pues esto es lo que os puedo contar de este valle lateral, lleno de historia, que la contaremos cuando hablemos del castillo de Viguera, porque durante muchos siglos estuvo funcionando y las guarniciones aquí estuvieron funcionando para evitar los avances de las tropas enemigas. Tardo antigüedad, hispanos romanos, visigodos, se detecta muchísimo de época visigoda, primeros momentos del Islam, del Emirato, se encuentran muchos restos del Emirato en toda esta zona, Abderramán III ya con el califato, y ya en época cristiana, que también todo esto todavía estuvo funcionando para evitar nuevos ataques, cuando se conquista en época cristiana, hasta que quedó fuera de juego todo el sistema defensivo, porque ya no había peligros que se movieran por este valle, pero quedó como camino de uso para los pueblos, claro, eso siempre quedó. Bueno, pues todo esto os cuento de esta trinchera que hay aquí perdida y que yo he descubierto hoy, a pesar de que conocía desde hace muchos años el camino viejo este del Iregua, el que promocionan como vía romana, que no lo es en absoluto, es muy nuevo precisamente, el más nuevo de todos ellos, pero esta, la más antigua, que sin ser carretera romana, es el camino más viejo de toda esta zona. Esta no la conocía, la he conocido hoy. Hasta otra vez, amigos.